días, ¿cómo está? Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hoy quiero hablarles acerca de la formidable victoria de los hijos de Dios. Este será mi mensaje de hoy para ustedes. Originalmente, el título de mi predicación era La victoria del creyente, pero me pareció que algo le estaba faltando a esa cabecera. Mi verdadera intención era darle realce y enfatizar la victoria desde el comienzo, que se notara que se trataba de victoria y no de una simple satisfacción. Así que modifiqué el título por La tremenda victoria de los hijos de Dios. Pero en realidad tremenda tiene connotaciones que en ocasiones no se entienden en ciertos lugares, así que buscando los sinónimos que podía encontrar, modifiqué este encabezado y quedó de la siguiente manera: la formidable victoria de los hijos de Dios. Lo que pretendo al hablar de victoria es que se entienda lo grandioso que es este vocablo en términos de la Biblia. Así que, si aún le parece que formidable es todavía poca cosa, aquí tengo otros para agregar. La gigantesca, la enorme, la imponente victoria de los hijos de Dios. Tengo la impresión que me pareció escuchar un amén, un aleluya ahí en su casa. Si es así, gloria sea al Señor. El libro de Apocalipsis, que es tan famoso en este tiempo, no es un libro que narra el fin del mundo necesariamente, sino la revelación que cuenta la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Después del cumplimiento de este libro no habrá más guerras, no habrá más enemigos que vencer. Todos, absolutamente todos, quedarán derrotados por Jesús, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el soberano de todos los reyes de la tierra. En el Apocalipsis también encontramos las últimas y las más grandes promesas hechas a los hijos de Dios. Y Jesucristo mismo pronuncia estas promesas a los vencedores. Él dice: al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Diga amén si lo espera, diga amén si lo cree. El que salga vencedor, dice Jesús, no sufrirá el daño de la segunda muerte. El que salga vencedor, le daré a comer del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca, y en ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones, dice el Señor. El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. Al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios, y nunca más será removido de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Qué maravillosas palabras. Esta larga lista de promesas nos demuestra que la victoria es posible y que se trata de algo absolutamente real,
porque Jesús no prometería algo que no se pudiera cumplir. Así que tengo aquí ya las primeras conclusiones para este mensaje. Jesús espera que tú y yo estemos en la lista de vencedores. ¿Qué te parece esto? Jesús desea tu victoria y está de tu parte en la lucha diaria. Y una tercera conclusión que tengo en este instante para ti es que Jesús tiene definitivamente los recursos para hacerte un vencedor. Pero, ¿cuál pudiera ser la más importante de las victorias de un hijo de Dios? Pensemos por un momento en esto. Pero antes déjame mostrarte cómo Juan, el autor humano de Apocalipsis, le escribe a hermanos vencedores que él conoce de ese tiempo. Esto lo hace en su primera carta. Ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versos 13 y 14, escribe: les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Con esto se confirma que se puede vencer. Y lo extraordinario es que Juan habla de jóvenes, de los que se puede pensar como personas débiles en la fe, a veces inestables y que son fuertemente tentados. Pero la Biblia dice que los jóvenes pueden ser victoriosos y yo lo creo con todo mi corazón. Ahora, volviendo a la pregunta hecha, esta de ¿cuál puede ser la más importante victoria para un hijo de Dios? Juan menciona en su carta enemigos vencidos. Lo hace tanto allí en Primera de Juan como también lo hace en Apocalipsis. El primero de ellos es el maligno. En Primera de Juan 2:13, donde leímos, dice: les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Me encanta saber que el diablo es un enemigo al que se puede derrotar, aunque su propaganda diga todo lo contrario. Mire, el maligno es quizás la mente más depravada, corrupta, traidora, torcida y destructora que exista en todo el universo. En Apocalipsis, el capítulo 12, nos enseña que sus actividades son dobles. En la tierra engaña a las naciones y en el cielo acusa a los creyentes. Pero la Biblia dice que fue totalmente derrotado por Jesucristo y en Él puede ser vencido por todo hijo de Dios, grande o pequeño. Juan también nos habla de un enemigo llamado el mundo. Ahí en Juan 5:4 dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Para algunos el mundo es demasiado poderoso. Te seduce, te atrae, te atrapa y finalmente te domina. El mundo dicta lo que es importante, lo que debemos pensar, lo que debemos hacer y dónde es que están las principales actividades para el quehacer humano. Pero el mundo no tiene por qué atraparnos, también puede ser vencido. Hoy vivimos en un mundo infectado de filosofías e ideologías que están luchando contra la mentalidad de Dios. Muchas de las leyes, las modas, las ciencias, la educación, los medios de comunicación, los gobiernos, etc., todo está controlado por ideas diabólicas que pretenden desplazar a Dios de su lugar. Pero mira, si tú eres un nacido de nuevo, entonces
tienes la victoria en tus manos y el mundo no te podrá embaucar con sus engaños ni quitarte la presencia de Dios en tu vida. Pero Juan no solo nos habla de la posibilidad de vencer, también nos dice el cómo hacerlo. Esta es quizás la parte más importante de mi mensaje y necesita concentración. El diablo está usando todo su arsenal para destruir a la humanidad, esclavizándola para siempre al pecado. La gente hoy está cansada, está derrotada, está histérica, está irritante, está depresiva, está estresada, está llena de temor y de pánico. La tristeza y la soledad ha aumentado considerablemente en todas partes, junto con las enfermedades mentales e incluso el suicidio. Pero mire, podemos vencer sobre todos estos males y no tenemos que conformarnos con menos. Dios, en su infinita misericordia, quiere instalar en ti una mentalidad victoriosa que lucha contra el temor, las dudas y el desconcierto. Una actitud que esté determinada a salir adelante, que confíe más y dude menos, que espere nuevos milagros y se sobreponga al fastidioso mensaje del no puedo, por otro que diga sí se puede, sí se puede. Y sabe, Dios quiere enseñarnos cuanto antes cómo instalar esta bendita aplicación, no en nuestro celular, sino en el centro mismo de nuestro espíritu. Él desea hacernos vivir la victoria que ha alcanzado para nosotros. Lo primero que nombraré será la bendita y preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, derramada una vez sobre el monte del Gólgota. La sangre de Cristo. En Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. En este verso que hemos leído encontramos los primeros ingredientes de nuestra fórmula para vencer. Primero está la sangre de Jesucristo. Mire, no hay nada más poderoso que la sangre de Jesús, porque fue sangre derramada para vencer al pecado, al diablo y para lograr la reconciliación definitiva con Dios. La Biblia habla mucho del poder que tiene la sangre de Cristo. Juan mismo nos dice allí en su primer capítulo de su carta que si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendita sea la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Pero este versículo 12, el versículo que hemos leído ahí en Apocalipsis, el capítulo 12, nos ofrece un segundo ingrediente. Menciona también el papel del testimonio o la palabra proclamada. Se trata de lo que decimos y de lo que vivimos en Cristo. Y no hay nada más poderoso que un testimonio de quien ha vivido para Cristo por muchos años. En el mundo, un líder que quiere escalar posiciones y lograr triunfos en su carrera, sabe muy bien que sus opositores hurguetearán en su pasado, buscando todo tipo de errores, fracasos y cualquier cosa que pueda destruir su reputación. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que un testimonio sólido y una vida consagrada es más útil que las predicaciones de muchos cuyo testimonio socava de una pasada la palabra que entrega. Sí, la Biblia dice que un testimonio poderoso vence al diablo. Y a mí me da gusto decir lo que voy a
mencionar a continuación. En la iglesia tenemos hermanos y hermanas cuyo testimonio de vida con Cristo ha superado años y años de muchas pruebas. La hermana Lichita, por ejemplo, la hermana Yolita, mi hermana Palmira, el hermano Tito, por nombrar solamente algunos, son hombres y mujeres que educaron a sus hijos y nietos en la fe cristiana. Sus vidas son una declaración viva que se puede vencer. Y Dios bendiga a todos mis hermanos que viven a Cristo al 100% en sus vidas, mucho más ahora en esta crisis sanitaria. La palabra de Dios morando es otro recurso. Y este es el tercer ingrediente de nuestra victoria. Juan nos dice así: les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Permanecer es tener residencia fija, es quedarse en algo. Y yo creo que si nos mantenemos firmes en la palabra y no en nuestras emociones tan cambiantes o en las impresiones que tenemos de las cosas, entonces vamos a vivir una vida y una victoria más completa en Cristo Jesús. Lo que hace fuerte a un joven, y en realidad a cualquier persona, es verle usando la palabra de Dios. Yo he visto en las redes a creyentes defendiendo su fe en Cristo. Ellos tienen mucha Biblia en sus bocas y saben usarla con poder. No se les ve débiles y pusilánimes a punto de tirar la toalla. Así que seamos fuertes leyendo la Biblia, estudiándola, poniéndola en práctica, aplicándola en todo momento. La palabra de Dios es un recurso para vencer. Ahí está nuestra victoria. Cuando yo era niño, aprendí en la escuela dominical una canción que hasta ahora recuerdo. La Biblia es como un martillo que parte la roca en dos, una lámpara a nuestros pies, faro en tempestuoso mar. Es espada de dos filos, penetrando hasta el corazón. Es el libro de los libros, la B-I-B-L-I-A. El Espíritu Santo. En 1 de Juan 4:4 dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Qué gran verdad es la que hemos leído. El Espíritu que vive en nosotros es el Espíritu Santo, y no es un mero adorno, sino que es Dios haciéndonos posible la victoria en nuestras vidas. Es el Espíritu de santidad, es el Espíritu de poder, es el Espíritu de victoria que Dios ha enviado a nuestros corazones. El mismo apóstol Juan comprobó en carne propia el poder victorioso que habitaba en su vida. Él se enfrentó al destierro cuando era ya un anciano. En la desértica isla de Patmos vivió en completa soledad y abandono, pero, ¿sabe? Él mismo testificó cómo el Espíritu le hizo vivir una de las revelaciones más grandes que el hombre ha tenido. Hermanos, hijos de Dios, queridos consiervos en Cristo Jesús, el mismo Espíritu que habitó en Juan es el que habita en ti y en mí, y Él nos hace y nos hará victoriosos aún en las peores circunstancias, porque por eso está morando en nuestra vida. La fe que vence. Finalmente llegamos al último ingrediente. Se trata de la fe que vence. Primera de Juan 5, 4 y 5 nos dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La fe que vence al mundo, que derrota las tinieblas, que aleja los temores, que destruye la obra del pecado,
es aquella que tiene a Jesucristo como su Dios, su único y suficiente Dios. La fe que vence es algo que escasea en estos días. Mucha gente dice tener fe, pero no se le nota en su diario vivir. Hay quienes incluso dicen tener mucha fe, pero cuando enfrentan problemas se desmoronan como castillos de naipes. La fe falsa es como tener en San Carlos un seguro contra un tsunami, que pudiera cubrir todo lo que imaginamos, pero que jamás lo usaremos porque aquí simplemente no ocurren tsunamis. La fe verdadera, en cambio, es como esos zapatos favoritos, que no importa cuántos calzados usted pueda tener, pero esos zapatos le acompañan donde va y los usa cada vez que puede, porque usted sabe lo que rinde. Uno no saca nada con decir que tiene fe en Jesús y vivir igual que un mundano. En esta lista he nombrado la sangre preciosa de Cristo. He nombrado la bendita palabra de Dios, el glorioso testimonio de vida en Cristo Jesús, la presencia victoriosa del Espíritu Santo, y he nombrado la fe que vence. Estas 5 cosas están a nuestra disposición para hacernos victoriosos, no un solo día, sino toda nuestra vida. Al terminar, déjeme contarle lo siguiente. Como usted sabe, mis nombres son Eduardo Alberto. Mis padres me pusieron así porque había un hermano antes fallecido y también por mi abuelo paterno. En ese tiempo ellos todavía no conocían a Jesucristo. Pero una cosa curiosa es que mis nombres son nombres de reyes. En Inglaterra, a finales del siglo XIX, nacieron 2 hijos del rey Jorge V. El mayor se llamaba Eduardo y su hermano era Alberto. Al morir el rey, Eduardo recibió el reinado, pero no alcanzó a llegar al año de regencia cuando decidió abdicar. Eduardo, de hecho, ha sido el único monarca que ha renunciado al trono en toda la historia de Gran Bretaña. Entonces, Alberto, su hermano menor, tuvo que tomar la monarquía. En esos momentos, Europa todavía vivía los horrores de la Primera Guerra Mundial y estaba creciendo el hervor que vaticinaba un segundo conflicto global. Era 1936. Alberto, que pasó a llamarse el rey Jorge VI, tenía un problema que lo acompañaba desde su niñez: la tartamudez. En Alemania se burlaban de él y lo consideraban un simple monigote. Sin embargo, este hombre, atribulado rey, buscó ayuda y con los años no solo logró vencer su problema, sino que se transformó en el aclamado monarca que derrotó al nazismo. Su hermano Eduardo, que desestimó la posibilidad de ser rey, no alcanzó siquiera a ser coronado y murió tristemente en el destierro. Les he narrado esta historia no para que ustedes sepan algo acerca de mis nombres que poco pueden importar. Le he contado este relato para decirle que no importa cuál sea el problema que usted tiene, el enemigo interno que más lo atemoriza o aquello que lo está deteniendo de crecer en Cristo, déjeme decirle que Jesucristo tiene un nombre para usted. Él quiere llamarlo más que un vencedor. Él quiere llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Él venció al pecado para que usted venza al pecado. Él venció a Satanás para que usted lo derrote también.
Él venció al mundo para que usted pueda disfrutar de vencerlo completamente. Él venció la muerte para dejarnos la promesa de que ni siquiera la muerte con todo su poder puede ganarnos nada. Esa es la gran victoria de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa debe ser también la formidable victoria que cada seguidor de Jesús puede tener. Déjeme orar por usted y déjeme pedir que el Señor le pueda llevar a un plano de victoria en donde usted pueda experimentar el poder de la victoria, la formidable, la enorme, la gran victoria de los hijos de Dios, está anclada en el poder de Jesucristo. Padre Celestial, oramos a ti en el nombre de Jesús por muchas personas que en este mismo instante nos están viendo en sus casas. Señor, pedimos que puedan ser convencidos de que el temor, el miedo, el fracaso, el pecado, el mundo, el diablo y todos los poderes malignos no son más poderosos que tu Espíritu Santo, que el poder de tu palabra, que el testimonio de una vida consagrada a ti y que tu preciosa sangre que derramaste por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos ahora mismo a lanzar nuestra fe hacia ti, para creer que tú traes victoria en nuestras vidas y todo temor sea derrotado, todo fracaso sea quitado, toda tristeza sea echada afuera, toda obra del maligno sea destruida, todo pecado sea quitado y no quede ni una sola cadena, ni una sola atadura que ate a estos hijos de Dios, para que puedan vivir en la victoria que tú ganaste para nosotros. Gracias te doy, Señor, porque ahora vamos a caminar sobre un sendero de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, porque estamos conociendo tu victoria para nosotros. Te lo pedimos y lo recibimos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios